Hermanos, que el Señor les bendiga una vez más en este día. Estamos contentos de estar nuevamente con ustedes a través de este medio y decirles, hermanos, también que seguimos orando por sus familias, por sus necesidades, que el Señor les guarde, les proteja y que el Señor nos permita pronto, ¿verdad? Otra vez ya regresar. Ya sentimos la presión de todo este tiempo aquí aislados y sin poderles ver, pero vamos a seguir orando, hermanos, que el Señor nos ayude y nos dé fortaleza. También, hermanos, animales a que sigan pues viendo los videos que se están subiendo, las reflexiones, los mensajes. Hagan llegar también sus peticiones, hermanos, para interceder por ellas. También queremos agradecer a los hermanos que han estado apoyando en todo este tiempo, tanto a Oscar, ¿verdad?, en los mensajes, los miércoles, las reflexiones, los viernes, igualmente a Iván, ¿verdad?, a Mari también por el trabajo que están haciendo, estar subiendo los videos y todo esto, pues las reflexiones. Gracias, hermanos, por su trabajo, la verdad es una bendición. Igualmente los muchachos que están ayudando con la alabanza, Sergito, a Alfonso, ¿verdad? Gracias, muchachos, por ese apoyo especial que están brindando a la iglesia, sirviendo al Señor de esta manera, usando sus talentos. Que el Señor les bendiga grandemente, ¿verdad?, por ese trabajo que están realizando. Y hermanos, por ustedes también, ¿verdad?, que están intercediendo, que están, hermanos, orando por nosotros. Estamos orando los unos por los otros. Gracias, hermanos, por su apoyo, ¿verdad? Que el Señor les bendiga. Una vez más les reiteramos, ¿verdad?, que les amamos en el Señor y pues hay que seguir adelante, hermanos. Hermanos, y en este día pues vamos a continuar con nuestro estudio sobre las iglesias en el libro de Apocalipsis, y estamos en la plena recta, ¿verdad?, de final sobre esta serie, ¿no?, que iniciamos, y hemos visto que en cada una de estas cartas o estas iglesias hemos aprendido una lección espiritual tanto para nosotros, para nuestra vida personal y como iglesia también. Y vemos que en cada una de las cartas ha habido exhortaciones, amonestaciones, palabras de ánimo y hasta reprensiones de parte del Señor. Pero en esta iglesia vemos algo muy particular, ¿verdad?, muy peculiar, muy sorprendente. Vemos que el Señor no tiene ninguna palabra buena para ellos, ¿verdad?, para la iglesia de Laodicea. Si creíamos que la iglesia en Sardis tenía serios problemas, la iglesia en Laodicea la superó, ¿verdad? Y eso lo vamos a ir viendo conforme avancemos en nuestro estudio sobre esta iglesia. Y esto, como vemos, sucedió en el primer siglo, y eso nos lleva también a hacernos una pregunta en este momento: ¿cómo recibirían ellos estas cartas? ¿Usted se ha puesto a pensar cómo la iglesia o las iglesias en ese tiempo recibieron estas cartas? Porque eran cartas fuertes, ¿verdad? Cartas de exhortación, de amonestación. Y también cómo reaccionaríamos nosotros al recibir una carta así. ¿Cómo la recibiríamos nosotros? Algo interesante que vemos aquí es que la iglesia de la Odisea es la peor de todas en cuanto a su relación espiritual con el Señor. Y pensando un poco en el contexto histórico de tanto de la ciudad como de la iglesia, vemos que la Odisea era una ciudad importante, era una ciudad muy rica, con una población significante también de judíos, y al igual que otras ciudades de la región, era un centro para la adoración al César y para el dios de la sanidad, Asclepios. Después de que un terremoto devastara la ciudad en el año 69 después de Cristo, la Odisea rechazó la ayuda imperial, dice la historia, para reconstruir la ciudad, confiando solamente en sus propios recursos. Vemos que ellos no necesitaban ayuda del exterior, ni lo pedían, tampoco lo querían. La Odisea era muy rica como para aceptar ayuda de cualquiera. Ahorita nosotros, si vemos que una ciudad es devastada por algún terremoto, ¿verdad?, algún estado, pues inmediatamente pues, se presentan ayudas del exterior para ayudar en la reconstrucción, ayudar a las partes dañadas. Pero ese no fue el caso de la Odisea, ¿verdad? Ellos tenían sus propios recursos, no quisieron ayuda
del exterior. Bueno, entonces debido a que tenían un comercio notable, algunos de sus productos eran exportados por todo el mundo conocido. Y vemos que la Odisea se enorgullecía de sí misma en tres cosas. Su riqueza financiera, ¿verdad? Ellos tenían bancos, no sé si leí también que aquí se acuñaba la moneda, ¿verdad? Ellos eran muy fuertes económicamente. También tenían una industria textil inmensa, eran fabricantes de tela negra, una tela muy cara, muy lujosa. También el ungüento de ojos muy popular que ellos procesaban, ¿verdad? El tan conocido, el colirio, el cual era exportado por todo el mundo, ¿verdad? También. La Odisea era considerada, hermanos, una ciudad de primer mundo, ¿verdad? Ella contaba con una escuela de medicina, con empresas de gran nivel internacional, su capacidad financiera inigualable y una tecnología de primer nivel. Muy bien, entonces con todo esto nos podemos dar cuenta un poquito, ¿verdad?, cómo era el estatus, ¿verdad?, tanto de la iglesia, ¿verdad?, como de la ciudad aquí en la Odisea. Entonces, el principal problema que tenían era el pobre suministro de agua, ¿sí? Esto era lo que hacía que la ciudad fuera vulnerable ante alguna invasión de sus enemigos, ¿verdad? Ellos no contaban con un agua buena, ¿verdad? Su principal suministro de agua dice que provenía de la región de Hierápolis, ciudad vecina que estaba a 10 kilómetros, y provenían a su vez de aguas termales que las hacían llegar por medio de acueductos construidos por los romanos. El agua salía hirviendo, pero al hacer el recorrido de 10 kilómetros llegaba tibia a la Odisea y con un fétido olor a las sales y minerales, ¿verdad? Así como tipo olor a azufre, ¿no? Era algo horrible, pues el olor. Ahora, si se tomaba tibia, producía una fuerte sensación de vómito, ¿sí? No se sabe a ciencia cierta quién fue el fundador de la iglesia o cómo llegó el evangelio a esta ciudad. Lo que sí se sabe es que el apóstol Pablo se refiere a ella en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 1 y 4:16. Dice el apóstol Pablo: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Cuando esta carta, dice, haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. La ciudad de Colosas estaba a 18 kilómetros y ella sí contaba con un buen suministro de agua fresca que provenían de las montañas, ¿verdad? Entonces, hermanos, con todo este contexto, este poco contexto histórico, por decirlo así, de la Odisea, entonces vamos a leer aquí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22. Tenga una Biblia ahí, lea conmigo o escuche. Dice la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dice, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Señor, te alabamos, te bendecimos en este momento por tu palabra, Señor. Háblanos a través de ella, aplícala a nuestro corazón por tu Espíritu, Señor. Padre, nos ponemos delante de ti, te pedimos pues que nos hables en este momento, que nos hagas entender, Señor, tu palabra. Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien, entonces
en primer lugar, hermanos, pues vemos aquí la presentación del Señor Jesucristo ante la iglesia de la Odisea. Dice, he aquí el amén. Bueno, amén significa, hermanos, que Él es la fidelidad y la verdad encarnada de Dios, ¿verdad? El así sea, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y amén, dice 2 Corintios 1:20. Entonces, el Señor Jesucristo es la personificación y la afirmación de la verdad de Dios, ¿sí? Es también, dice, el testigo fiel y verdadero, ¿verdad? El que fue fiel a Dios, al Padre en obediencia, hasta expirar el último aliento y ofrendar su vida en la cruz para salvar al más vil de los pecadores, ¿verdad? Él fue el testigo de la verdad de Dios y fue ese hombre, ¿verdad?, que fue a la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo, el testigo fiel y verdadero de Dios que fue a dar su vida por todos los pecadores, ¿verdad? Y luego verdadero porque no es un impostor y que a la vez es un contraste con los de la Odisea que no mostrarían ser fieles ni verdaderos. Y dice el texto, el principio de la creación de Dios. Esto no significa lo que entienden algunas sectas falsas, ¿verdad?, que niegan la deidad de Cristo cuando dicen que Él es el primer ser creado por Dios. La frase, hermano, la frase aquí, lo que está diciendo el apóstol Juan, lo que está diciendo el Espíritu Santo, es que esta frase corrige una herejía presente tanto en la Odisea como en Colosas, donde se estaba filtrando la doctrina de que Cristo era un ser creado, ¿sí? Y esto fue lo que enseñó Arrio en el primer siglo, atacando la deidad de Cristo, y actualmente lo hacen los testigos de Jehová, ¿sí? La idea detrás de la palabra principio es una palabra arché, ¿verdad?, que es la de un gobernante, fuente u origen, no el primero en un orden secuencial, sino que Él es el gobernante, la fuente, el origen de la creación. Tiene la idea del primero en prominencia, más que el de primero en secuencia. Por ejemplo, cuando vamos al libro de Génesis y vemos que Moisés está escribiendo ahí, ¿verdad?, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y luego vamos al Evangelio de Juan, ¿verdad?, cuando el apóstol Juan está hablando de la deidad de Cristo como el creador, ¿verdad? Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, este era en el principio con Dios. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Muy bien. Y luego el apóstol Pablo también reforzando, ¿verdad?, la deidad de Cristo y como el creador también habla en Colosenses 1:15, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, sean principados, potestades. Dice, todo fue creado por medio de Él y para Él, ¿sí? Y luego vemos también lo que Cristo conoce de la iglesia, de la Odisea, versículos 15, 16. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Una frase muy conocida a la hora de sentarnos a comer, ¿cuál sería o cuál es? No vengas a comer, no vengas a la mesa con las manos sucias, ¿verdad? Es lo que decimos. Lávense las manos, vamos a comer. Bueno, de igual manera podríamos decir, no vayamos ante la presencia del Señor con un alma llena de orgullo y de jactancia. Y eso era precisamente lo que estaba, su problema que tenía la iglesia, ¿verdad? En la Odisea. Había mucha jactancia, mucho orgullo. Y esta iglesia tiene la triste distinción junto con la de Sardis, de ser aquella a la que el Señor no le dirige una palabra de elogio. Él le dice en el versículo 15, ni eres frío ni caliente, no eres frío ni caliente. Estaba viendo que acerca de este texto, buscando lo que es la interpretación, y estaba viendo que hay una serie de comentarios
Por ejemplo, aquí vemos el texto tan citado, ¿verdad? No, pues que eres un cristiano tibio, no, pues que es un cristiano caliente, y que es un cristiano que está frío, y que quiere ser mejor, frío, tibio o caliente, ¿verdad? Entonces, estaba leyendo cosas que hasta me parecieron, que me causaron risa, pues, diciendo que el cristiano era como un huevo tibio, ¿verdad? O un huevo que estaba medio cocido solamente, y así buscando interpretaciones del texto. Pero, hermanos, cuando el Señor está escribiendo aquí a la iglesia, y que nosotros debemos pensar también el contexto, ¿verdad? El contexto cultural, histórico, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Señor está usando, ¿verdad? Para hablarle a una iglesia, qué ejemplos está usando, eh, hermanos, para que ellos puedan entender el mensaje que les quiere comunicar. Cuando Él dice, ni eres frío ni caliente, ¿verdad? El Señor les va a hablar a la iglesia en un lenguaje, en una metáfora, por decirlo así, que ellos van a entender, ¿verdad? Por ejemplo, ellos sabían de las aguas frescas que llegaban a Colosas y que servían para beber y para refrescar a los ciudadanos y a los peregrinos. De igual manera, ¿verdad? Las aguas termales de Hierápolis, que brotaban calientes y eran útiles para relajar el cuerpo. Esto era caliente y era frío. Entonces, esto hace que cobre sentido lo que el Señor le está diciendo aquí a esta iglesia, ¿verdad? Él les trae a colación para que ellos piensen lo que Él les va a decir. Hay aguas frescas y hay aguas calientes, pero no eres frío como esas aguas de Colosas, ni eres caliente, ¿verdad? Como las aguas de Hierápolis. Estas aguas en su estado correcto generaban un beneficio, ¿verdad? Para las personas. Así como cuando usted trae sed, ¿verdad? Y quiere mitigar su sed, ¿verdad? Con un vaso de agua fresca, o dice, me voy a tomar una coca, ¿verdad? Deliciosa, una coca helada con unos hielitos, algo rico, ¿verdad? O una limonada fresca, ¿verdad? Usted no dice quiero una coca tibia, ¿verdad? Ni también dice, o tampoco dice quiero la comida tibia, la quiero caliente, ¿verdad? No hay términos medios, o es frío, o usted consume la cosa fría o la consume caliente, pero es muy complicado o no es aceptable, ¿verdad? El poder tomar algo que es tibio. Entonces, el Señor dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, dice, te vomitaré de mi boca, ¿verdad? Te vomitaré de mi boca. El calificativo para tibio es sinónimo de inutilidad, ¿sí? Inutilidad. Así como el agua de la Odisea no servía ni para beber o curar, la iglesia se había vuelto inútil en la función que debía desempeñar, ¿sí? Así como a ellos les causaba repulsión ingerir el agua tibia, de igual forma su condición espiritual ante el Señor le provocaba náuseas, ¿verdad? Dice, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. El doctor Núñez dice que en emergencias médicas con personas intoxicadas, el agua tibia es usada para inducir al vómito, ¿verdad? Esa es una afirmación médica que escuchamos, ¿verdad? ¿Para qué sirve el agua tibia? Bueno, para inducir al vómito a una persona que está intoxicada. Ahora, ¿cuál era el problema de esta iglesia? ¿Por qué causaba esta sensación de vómito en el Señor? Bueno, el versículo 17, ¿verdad? Tiene la respuesta, dice, porque tú dices, o sea, la iglesia decía, ¿verdad? Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hay un dicho que dice, y todos lo conocemos, yo creo, ¿no? El pez muere por su propia boca. Igualmente la iglesia en la Odisea, con sus propias palabras, estaban atestiguando o testificando contra ellos mismos, ¿sí? Su tibieza espiritual los llevó a descender a 3 niveles. Y eso es algo, hermanos, que bueno, yo lo veo descender, aunque humanamente tal vez es elevarse, ¿verdad? Es ascender, pero vemos que ellos en su tibieza espiritual, ¿verdad? En la necesidad del Señor en sus vidas,
ellos descendieron a 3 niveles, ¿verdad? Que el Señor los estaba calificando, los estaba viendo de esta manera, ¿verdad? El número 1 es la autopromoción, ¿verdad? La autopromoción. ¿Y qué significa esto? Bueno, ellos se jactaban de ser quien eran, se alababan y elogiaban por sus logros, ¿sí? O sea que estos hermanos, esta iglesia, vivían, ¿verdad?, hablando bien de ellos mismos. O sea, se cumplía en ellos lo que dice el Salmo, o Proverbios, perdón, 27.2. Proverbio 27.2 dice: alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos, ¿sí? De igual forma, el Señor Jesucristo enseñó que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué estaría lleno el corazón de esta iglesia? ¿De qué estaría lleno el corazón? Pues de ellos mismos, ¿verdad? De sí mismos. Ellos abrían su boca para proclamar su propia justicia, sus obras, sus logros, su prosperidad, sus ofrendas, todo lo que ellos hacían. Hermanos, ¿y cuántas iglesias o cuántos lugares hemos conocido? Y me ha tocado ver, ¿verdad?, que hay personas que se exaltan, ¿verdad? Estamos haciendo esto y se paran el cuello, ¿verdad?, diciendo que ellos están haciendo grandes cosas. Y son iglesias cristianas, ¿verdad? Yo le digo porque me ha tocado ver cómo se para, ¿verdad?, el siervo, el líder, y empiezan a exaltarse, ¿verdad?, de lo que están haciendo y hasta dónde han llegado. Y es algo tremendo, ¿verdad? Y luego tenemos la autosuficiencia, ¿verdad? La autosuficiencia. Dice esta iglesia: soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad. De ninguna cosa tengo necesidad. La pregunta que surge aquí es malo tener riquezas? ¿Es malo el tener riquezas? Bueno, pues la Biblia dice que Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, ¿sí? Fíjese bien, no era rico, Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Igualmente Filemón y Job, ¿verdad? Eran personas con muchas posesiones, con muchos sirvientes, con muchos animales, con mucha riqueza, pero también fueron hombres piadosos y temerosos de Dios, ¿verdad? Entonces, el problema surge cuando se confía tanto en las riquezas y se comete el error de presumir lo que estaba presumiendo aquí la iglesia en la Odisea. Dice: de nada tengo necesidad, ¿sí? Cuando la persona se siente autosuficiente y asegura: no necesito consejos, ni ayuda, ni apoyo espiritual, ni a los hermanos, no necesito que me enseñen, ni que pastoreen a mi familia, mis riquezas y yo estamos bien. Hermanos, y esto es una realidad también, ¿verdad? ¿Cuánta gente es que piensa de esta manera? Porque está confiando en lo que tiene. O también se llega a decir: no necesito ser quebrantado, no tengo nada que cambiar, nada que aprender, nada de qué arrepentirme, ¿sí? Bueno, a esta actitud se le puede describir como altivez con una mezcla de orgullo, y sabemos que delante de Dios es pecado, ¿verdad? El decir no tengo necesidad de nada ni de nadie, ¿verdad? Esto es pecado delante de Dios, ¿verdad? Y Él tiene un consejo para aquellos que están confiando principalmente en los bienes y riquezas materiales, ¿sí? Porque esto era la confianza que tenía la ciudad aquí en la Odisea y había influenciado también a la iglesia. Dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas para que todas las cosas en abundancia, dice, para que las disfrutemos. Dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Dice que echen mano de la vida eterna, ¿sí? Hermanos, recordemos que hemos sido creados para ser dependientes de Dios. ¿Y cuándo debemos ser dependientes? Bueno, en todo momento, ¿verdad? Día y noche, las 24 horas. Y más con ese tiempo, hermanos, que estamos viviendo ahorita, ¿verdad?
enclaustramiento, que estamos aislados y que estamos tan privados de poder estar, ¿verdad?, con el pueblo de Dios, que estamos tan privados hermanos, de tantas cosas, que ya queremos más que nada, ¿verdad?, salir de todo esto, y que vemos gente enfermándose, gente muriendo, y muchas necesidades, ¿verdad? Y aquí es cuando nosotros podemos ir ante la presencia del Señor día con día. Señor, ayúdanos, te necesitamos que nos siga dando salud, que nos siga dando protección, que nos siga dando consuelo, que nos siga dando fortaleza. Y hermanos, estamos ahí, ¿verdad?, día con día, hablando con nuestro Dios. Estamos mostrando una dependencia, ¿verdad?, total de Él, día a día, las 24 horas, ¿verdad? Eso es lo que debemos de hacer. Hemos sido creados para tener esa dependencia del Señor, ¿verdad? Dependemos de Dios para ser salvos, para tener gozo, paz, amor, para poder servir a los demás, para ser perdonados. O sea, nuestra dependencia es totalmente y debe ser totalmente en Dios. Pero todo esto, la iglesia de la Odisea lo había dejado de lado. Se habían olvidado de todo esto, ¿verdad? Ellos vivían para alabarse y elogiarse a sí mismos. Hermanos, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Que el Señor nos ayude y nos libre de llegar a algo así, ¿verdad? Amén, hermanos. Bueno, y luego tenemos la tercera cosa aquí, ¿verdad? El autoengaño. Dice el versículo 17, la última parte. Y no sabes, dice, que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Sí? Hermanos, la opinión que tenían de sí mismos era totalmente opuesta a la opinión que Dios tenía sobre ellos. ¿Sí? La opinión que Él tenía sobre ellos era diferente de lo que ellos pensaban. Dice, y no sabes, ¿verdad? Fíjese lo que dice el Señor, ¿verdad? No sabes en qué condición estás. El no sabes implica, hermanos, que esta iglesia no tenía ni el más mínimo discernimiento espiritual, ¿sí? Cuando el apóstol Juan escribió el libro de Apocalipsis, se dice que la iglesia tenía 38 años más o menos, ¿verdad? Y la ciudad era muy rica por los tres factores mencionados anteriormente, ¿no? Una fuerte actividad comercial, la escuela de medicina y el colirio que fabricaban para curar enfermedades de los ojos, la producción y venta de lana negra, y tanto la iglesia como la ciudad cayó en el autoengaño, ¿verdad? Ellos decían, no tenemos necesidad de nada, ¿sí? Decían ser ricos, pero eran espiritualmente miserables. Decían ser ricos, pero eran dignos de lástima. Eres un desventurado, dice el Señor. Pobre, ciego, ¿verdad? Desnudo. Las riquezas terrenales que amaban no se comparaban, hermanos, con los tesoros espirituales en Cristo, ¿verdad?, que ellos estaban despreciando. Ayudaban a las personas a ver mejor, pero ellos mismos eran ciegos, ¿sí? Hermanos, es como cuando le preguntas a la persona, ¿y tú cómo estás, verdad? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo está tu vida? ¿Verdad? Oh, hermano, todo está bien, ¿verdad? Estoy disfrutando mis bendiciones, ¿verdad? Todo me va bien, no hay problema, ¿verdad? Pero estás dejando lo básico, lo principal, no te estás ocupando en las cosas de Dios, ¿verdad? Y estás viviendo para ti mismo, ¿verdad? Hay un autoengaño, creemos que estamos bien, pero nos falta, ¿verdad?, tener ese acercamiento al Señor. Y esto era lo que estaba viviendo aquí la iglesia en la Odisea, ¿verdad? Producían las mejores telas para vestir, pero espiritualmente delante del Señor estaban desnudos. Pero fíjese, vemos el consejo del Señor para la iglesia, versículo 18 al 20. Dice, por tanto, dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo.
Imagínense, hermanos, la palabra del Señor para esta iglesia que había caído en este error, en este alejamiento, ¿verdad? En que habían caído en el engaño, pero el Señor les da una palabra de esperanza, ¿verdad? Había esperanza para la iglesia en la Odisea, ¿sí? Había esperanza para la iglesia. Dice el Señor: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, ¿sí? Ese es el Dios, hermanos, en el cual estamos creyendo, estamos confiando, ¿verdad? Él, ¿verdad? En su paciencia, en su misericordia, Él está extendiendo, ¿verdad? Su gracia hacia nosotros cuando estamos alejados, ¿verdad? Cuando dejamos de hacer las cosas que tenemos que hacer, ¿verdad? Pero Él quiere arrepentimiento también, ¿verdad? Como dice el versículo 19, sé pues celoso y arrepiéntete, ¿verdad? Y vemos la esperanza que hay aquí, ¿verdad? Para esta iglesia, que decía él, es peor, ¿verdad? Que la iglesia de Sardis, ¿sí? Ni una palabra de elogio para ella, pero el Señor aún está extendiendo su misericordia. Pero esta sección, hermanos, la veremos la próxima semana, así es que el Señor le bendiga. Prepárese, ¿verdad? Vamos a tener el desenlace de esta última iglesia, si el Señor nos permite, versículos 19 al 21, con favor de Dios, ¿verdad? Por lo pronto, hermanos, pues vamos a concluir con una palabra de oración en este momento. Señor, te damos gracias en este día por la enseñanza de tu palabra. Hemos reflexionado sobre la condición de la iglesia en la Odisea. Te pedimos que nos ayudes para vivir una vida en completa dependencia de ti, Señor. Que no caigamos en el error de querer ser independientes de ti. Líbranos de esa autopromoción, de querer hablar de nosotros, de nuestros logros o méritos. Sabemos que el único digno de ser promovido, de ser anunciado, de ser proclamado, Señor, eres tú, Señor. Si nuestros labios, Señor, deben proclamar algo, es tu nombre, es tu salvación, es tu perdón a aquellos que no te conocen. Padre, y lo maravilloso que tú eres, Señor, debemos hablar de ti, Señor. Padre, te pedimos que nos libres, Señor, de caer en el engaño, de creer que estamos bien en todo, cuando sabemos que siempre, Señor, hay faltas y pecados en nuestra vida que te ofenden, Señor. Ayúdanos para que nuestro corazón no se endurezca por el engaño del pecado y siempre seamos sensibles, humildes ante la voz de tu Espíritu Santo, que nos llama al arrepentimiento para que nos volvamos a ti. Señor, gracias te damos por esta palabra tuya y te pedimos también, Señor, en este momento por la familia de nuestra hermana Silvia, acá en Mexicali, Señor, que seas bendiciendo a sus padres, que des consuelo, Señor, y salvación ahora que perdieron a un familiar. Te pedimos salvación principalmente por ellos y por los hijos de nuestra hermana, Señor. Fortaleza también para su matrimonio. También te pedimos por la familia Navarro Pérez, Señor, que tú seas fortaleciendo y consolando a esta familia. Señor, por la familia Montoya también, Señor, que pues perdieron a nuestro hermano Beto Montoya, Señor, también falleció. Te pedimos por la familia Tobar Montenegro, Señor, por las hijas y padres de la familia Montenegro. Bendice este matrimonio, este hogar. Te pedimos también por la familia Pérez Chaires, por Edna, sus niños, por el hermano Joe, Señor, su esposa, que tiene este problema de salud. Bendice a nuestro hermano, Señor. Dale fortaleza por la hermana San Juana, Ramona, Juan y Artemisa Lira. También, Señor, por la hermana Zenorina, por la hermana Lili, Señor, que tuvo el problema de su mano. Te pedimos por ellos. Sánales, Señor, ayúdales. En tu misericordia también te pedimos por los hermanos de la iglesia, Señor, que salen por el sustento, Señor, de sus familias, que les guardes, les protejas, Señor, donde quiera que se encuentren. Te pedimos también por las familias de la iglesia, protección y provisión, Señor, como lo has hecho hasta este momento. Te pedimos, Señor, principalmente por Iván, que está, Señor, trabajando en este lugar, Señor, con personas enfermas. Te pedimos que le protejas, le cuides, a él y su esposa, Señor, igualmente por Oscar, su familia, que son hermanos que salen, Señor, a tratar con gente directamente.
Padre, y a los hermanos también que andan, Señor, en las fábricas, en el campo. Señor, guárdales de todo mal. Bendice pues, Señor, a tu iglesia, jóvenes, niños, adultos y ancianos. También te pedimos por nuestro país y gobernantes. Ayuda a nuestros presidentes, Señor, nuestros presidentes municipales, gobernadores, Señor, para sacar adelante a nuestro pueblo. Señor, y gracias te damos una vez más porque nos permites este tiempo, Señor, de poder venir ante tu presencia, Señor. Bendice las iglesias que conocemos, Señor, desde los hermanos allá en Santa Rosalía, Rosarito, Mexicali, 43, 57, 39, 28, Oaxaca. Señor, bendice a cada una de estas congregaciones. Ayúdanos a seguir adelante, Señor. Padre, por suplicártelo todo, Señor, y pedírtelo en el nombre santo de tu Hijo, nuestro amado Salvador, Jesucristo, a quien sean la honra y la gloria por siempre, Señor. Amén. Amén. Bien, hermanos, que el Señor me los bendiga ricamente. Y ahí estamos, hermanos. Les amamos en el Señor.